¿Alguna vez te has sentido como una olla a presión a punto de explotar? Esa sensación de irritación hirviendo por dentro, que te hace apretar la mandíbula y contar hasta 10, pero que, aún así, no se va. Tranquilo, no estás solo. Todos nosotros hemos pasado por eso, atrapados en ese torbellino de emociones que nos hace reaccionar sin pensar, diciendo o haciendo cosas de las que después nos arrepentimos. El problema es que nos hicieron creer que la molestia y la irritación son inevitables, que es normal dejarse llevar por la rabia o por el fastidio. Pero la verdad es otra. Aprender a mantener la calma, a no dejar que nada ni nadie robe tu paz, es una habilidad que puede transformar tu vida. Y si no lo crees, pregúntales a los estoicos. Para ellos, la verdadera fuerza no estaba en reaccionar, sino en controlar. En este vídeo, descubrirás cómo hacer eso, con estrategias prácticas que te ayudarán a dejar de sentirte irritado e incómodo con los demás. Y cuidado con la última lección, porque puede ser la llave que estabas buscando. Así que respira hondo y prepárate, porque esto va a cambiar tu forma de ver el mundo. Vamos a empezar. 1. Escucha de verdad. Si eres como la mayoría, es posible que creas que el secreto para destacar en una conversación es compartir tu opinión, demostrar tu conocimiento y asegurarte de que todos sepan lo que piensas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a considerar que el verdadero arte de la comunicación no radica en hablar, sino en saber escuchar? Sí, escuchar. Suena sorprendente, ¿verdad? La próxima vez que participes en una charla, intenta resistir la tentación de interrumpir. Te sorprenderá descubrir el poder que tiene prestar atención de verdad. Cuando estás esperando con ansias tu turno para hablar, en realidad ya no estás escuchando. Es como si tu mente estuviera ocupada preparando su siguiente intervención en lugar de enfocarse en lo que la otra persona dice. ¿Te resulta familiar? Nos pasa a todos. Ser realmente presente en una conversación implica enfocarte en el ahora, sin planear tu próxima respuesta. Y aquí va un secreto. La calidad de una conversación no se mide por cuántas veces tomas la palabra o por lo impactantes que parezcan tus comentarios, sino por tu capacidad para escuchar y comprender al otro. Muchas veces, las personas solo necesitan sentirse escuchadas, no recibir consejos que no pidieron ni, peor aún, ser interrumpidas antes de terminar su idea. Imagina dos personas que solo se interrumpen para demostrar quién tiene la mejor opinión. ¿No parece un desastre? El verdadero truco está en permanecer en silencio y prestar atención genuina. En lugar de concentrarte en lo que vas a decir, dirige tu enfoque a lo que la otra persona expresa. Si notas que tu mente divaga, tráela de vuelta al presente. Un truco útil es hacer preguntas abiertas que fomenten el diálogo sin hacer que tú seas el centro de atención. Algo tan sencillo como ¿cómo te sentiste en ese momento? O ¿y qué pasó después? Puede hacer que la otra persona se sienta valorada. Otra herramienta poderosa es la escucha activa. No se trata solo de quedarse callado, sino de demostrar interés real. Pequeños gestos como asentir con la cabeza, mantener contacto visual o decir frases como «entiendo» o «eso es interesante», pueden hacer que tu interlocutor se sienta verdaderamente atendido. A veces, el silencio comunica más que cualquier palabra. Los estoicos, por ejemplo, defendían el autocontrol y la moderación, entendiendo que no todo pensamiento necesita ser expresado. Saber callar no solo favorece la introspección, sino que también fortalece nuestras interacciones con los demás. La próxima vez que estés en una conversación, pon en práctica estos consejos. La magia ocurre cuando, en lugar de enfocarte en tu respuesta, te dedicas a estar realmente presente. No solo mejorarás tus relaciones, sino que también ganarás sabiduría, y como beneficio extra, evitarás decir cosas innecesarias. Recuerda, hablar primero no te hace más interesante. No llenes la conversación con un alarde de conocimientos. A veces, el verdadero dominio de la comunicación está en saber callar y escuchar. Y quién sabe, quizá termines aprendiendo algo nuevo. Como decía Gandhi, el silencio no es vacío, es un espacio lleno de posibilidades. 2. Calla tu ego. ¿Alguna vez has sentido cómo tu ego se enciende y empieza a exigir protagonismo, pidiendo ser escuchado, insistiendo en que tengas la última palabra y dejando claro lo mucho que sabes? Esa urgencia de ganar una discusión a cualquier costo, incluso cuando ya ni recuerdas de qué iba el debate en primer lugar. Es esa necesidad de imponer tu opinión,
como si fuera la única que importara. El ego actúa de manera insistente, casi infantil, como un niño que jura no tener hambre, pero exige un dulce de inmediato. Nos convence de que debemos salir victoriosos en cada conversación, que si no hablamos estamos perdiendo una especie de guerra invisible, cuando en realidad lo único que sacrificamos es nuestra paz mental. El verdadero reto, uno que pocos se atreven a aceptar, es aprender a guardar silencio. Dominar la capacidad de decir, no necesito intervenir, de resistir ese impulso de hablar sin freno, solo porque el ego lo exige. La mente, con toda su sabiduría, te susurra que te calmes, que no es necesario responder. Pero, ¿qué haces tú? Lo ignoras, porque el ego ya ha montado su espectáculo. Desde la perspectiva estoica, el verdadero poder radica en el autocontrol, controlar las emociones, los pensamientos y, sobre todo, la urgencia de imponerse en cada conversación. Puede parecer difícil, pero aquí está la clave. Cuando eliges callar, ganas claridad, espacio para reflexionar, la capacidad de escuchar realmente y, lo más importante, te liberas de la carga de tener que demostrar algo que nadie te ha pedido demostrar. Tal vez te preguntes, ¿cuál es la ventaja de quedarme en silencio? ¿Cómo me beneficia no responder? La magia ocurre precisamente ahí. No se trata de perder una discusión, sino de conquistar el dominio sobre uno mismo. Y ese triunfo es mucho más valioso que cualquier argumento bien formulado. Si tomas un momento para analizarlo, notarás que la mayoría de las veces lo que estás a punto de decir no cambiará nada. No necesitas la última palabra para ser respetado o escuchado. Al contrario, el silencio bien empleado tiene un impacto mucho mayor que un torrente de palabras vacías. Entonces, ¿cómo dominas el impulso de querer siempre cerrar con tu opinión? Comienza por respirar profundamente antes de hablar. Cuenta hasta 3. No es complicado, y en la mayoría de los casos te darás cuenta de que no hace falta intervenir. Y si decides hablar, asegúrate de que tus palabras realmente aporten valor. Piénsalas como semillas. ¿Quieres sembrar flores o malas hierbas? La calidad de tus palabras determinará lo que crecerá en tu entorno. Al final del día, el silencio no es debilidad, sino una señal de madurez. Es un acto de separación del ego y una conexión más profunda con lo que realmente importa. Dominar tus impulsos te permite manejar cualquier situación sin necesidad de elevar la voz o imponer tu punto de vista. Como bien decía Carl Jung, la sabiduría no se mide por la cantidad de palabras que decimos, sino por la capacidad de callar cuando es necesario. 3. Callar te hace poderoso. ¿Te has dado cuenta de que quienes hablan menos suelen captar más atención? No siempre son los más ruidosos en la sala, pero su presencia deja huella. No necesitan llenar el espacio con palabras para ejercer influencia. A veces, el mayor impacto proviene de lo que no se dice. El arte del silencio puede parecer contradictorio en una sociedad donde hablar se considera una virtud. Nos han enseñado a intervenir rápido, a opinar sin pausa, como si el que más dice fuera el más sabio. Pero en realidad, hay ocasiones en las que el silencio comunica más que 1000 palabras. Los estoicos lo entendieron bien. Las palabras sin reflexión pueden ser vacías o incluso perjudiciales. Para ellos, la clave no era hablar sin cesar, sino saber cuándo hacerlo y cuándo callar. En la quietud hay un poder que transmite dominio propio y una sabiduría que pocos poseen. Imagina que estás en una reunión importante. Todos opinan sin cesar, algunos solo por llenar el aire con ruido. Pero tú decides escuchar con atención, sin apresurarte a hablar. En lugar de parecer ausente, proyectas una presencia que impone respeto. Ese tipo de silencio invita a la reflexión y comunica: no necesito hablar para demostrar mi valor. El verdadero peso de una persona no siempre está en sus palabras, sino en su comportamiento. El silencio tiene un aura de misterio y control, convirtiendo a quien lo domina en alguien que sabe elegir sus momentos para hablar. Aprender a callar no significa aislarse ni evitar la comunicación, sino comprender que las palabras bien administradas tienen más impacto. Quien calla con inteligencia escucha mejor, y quien escucha mejor comprende más. En la vida diaria, este principio es una herramienta poderosa. No solo te ayuda a ser más respetado, sino que también evita los problemas que surgen al hablar sin pensar.
¿Alguna vez has intentado explicarte demasiado y terminaste enredándote más? A veces, el silencio es la mejor estrategia para evitar malentendidos. ¿Cómo aplicar este principio en tu día a día? Antes de hablar, pregúntate, ¿esto es necesario? ¿Aporta valor a la conversación? Si la respuesta es no, quizás sea mejor solo observar. Paradójicamente, quienes hablan menos con intención suelen ser los más escuchados. Saber medir tus palabras te da una ventaja. No necesitas responder a todo ni llenar cada pausa con tu voz. Con el tiempo, notarás que aquellos que hablan en exceso suelen ser vistos como superficiales, mientras que quienes eligen sus palabras con cuidado son percibidos como sabios. No se trata de evitar el diálogo, sino de darle significado. Asegúrate de que cada palabra cuente. Así que, la próxima vez que estés en una conversación, recuerda que el silencio puede ser tu mejor aliado. En un mundo lleno de ruido, quienes dominan el arte de callar destacan aún más. Al final, guardar silencio en el momento adecuado no te hace menos, sino más inteligente, más estratégico y, sin duda, más respetado. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. 4. El poder del silencio. ¿Alguna vez has notado a esas personas que, por alguna razón difícil de explicar, parecen tener un imán en los labios? No porque estén desinteresadas o distraídas, sino porque han desarrollado la habilidad de hablar con intención, asegurándose de que sus palabras realmente dejen huella. Lo interesante es que, en muchas ocasiones, su silencio comunica tanto o más que lo que expresan en voz alta. Tal vez haya algo que podamos aprender de ellos, o quizás no. Después de todo, no soy nadie para decirte qué hacer. Pero espera un momento, permíteme convencerte. Vivimos en una sociedad donde las palabras nunca dejan de fluir, donde hablar es la norma y el silencio parece una rareza en peligro de extinción. Las redes sociales nos empujan a opinar sobre todo, los chats se inundan de mensajes que exigen respuesta inmediata, y ni hablar de esos grupos donde, si tardas demasiado en contestar, parece que dejas de existir. Pero, ¿alguna vez te has planteado que reducir la cantidad de palabras que usas podría hacer tu vida más sencilla? La filosofía estoica tiene algo que decir al respecto. Los estoicos, conocidos por su disciplina en el control de emociones y pensamientos, consideraban que el dominio de las palabras era una parte fundamental del autocontrol. Epicteto lo expresó de manera contundente: no hables si no puedes mejorar el silencio. Y siendo sinceros, si aplicáramos este principio en nuestras interacciones diarias, muchas discusiones y malos entendidos desaparecerían en un instante. Porque, seamos realistas, ¿de verdad es necesario que opinemos sobre absolutamente todo? El verdadero poder del silencio radica en elegir con sabiduría qué decir y cuándo decirlo. No todo requiere una explicación, y en ocasiones el mejor mensaje es aquel que no se pronuncia. Ahora bien, si sientes que hablas demasiado, que las palabras se te escapan sin filtro, hay algunas estrategias que pueden ayudarte a mejorar. La primera es practicar la escucha activa. No se trata solo de oír, sino de prestar atención genuina, procesar la información y responder con consciencia. Te sorprenderá la cantidad de conocimiento que puedes adquirir cuando dejas de interrumpir y simplemente observas. Otra técnica valiosa es hacer una pausa antes de hablar. Puede parecer algo trivial, pero en realidad requiere mucho autocontrol. Antes de soltar cualquier comentario, respira y pregúntate: ¿esto que voy a decir es realmente necesario? Si la respuesta es no, tal vez sea mejor optar por el silencio. Ese pequeño momento de reflexión puede marcar la diferencia entre un aporte valioso y una intervención innecesaria. Si sientes que el silencio te incomoda, no lo veas como una restricción, sino como una herramienta de libertad. Hay una gran diferencia entre callar porque no tienes opción y hacerlo por decisión propia. El silencio te permite pensar con mayor claridad, analizar mejor lo que sucede a tu alrededor y, en última instancia, desarrollar más sabiduría. Piensa en las personas más inteligentes que conoces. ¿Hablan en exceso? Probablemente no, y cuando lo hacen, cada palabra está cargada de intención. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de dar tu opinión sobre todo,
Recuerda que el silencio es tan poderoso como las palabras y en muchas ocasiones callar es la mejor forma de expresar lo que realmente importa. Como dijo Epicteto, las palabras no siempre son necesarias. A veces el silencio dice más de lo que cualquier discurso podría transmitir. 5. Cierra la boca a tiempo. ¿Te ha sucedido alguna vez que mientras estás conversando, sientes una necesidad casi incontrolable de hablar y después de hacerlo, te das cuenta de que lo mejor habría sido quedarte callado? Al principio, te sientes como si tuvieses la clave de la sabiduría, pero luego, al enfrentarte a las consecuencias, empiezas a lamentar lo dicho y te quedas con la cabeza llena de preguntas, cuestionándote por qué no habías guardado silencio. No te preocupes, es una habilidad que muchos de nosotros aún estamos lejos de dominar. Bienvenido al club. La clave está en reconocer esos momentos de vulnerabilidad, esos instantes en los que sientes que necesitas hablar porque todos esperan algo de ti. Pero, ¿y si te dijera que lo que realmente esperan es que dejes de hablar? A veces, el silencio no solo es valioso, sino que puede marcar la diferencia entre ser recordado por tus brillantes ideas o por una ocurrencia sin sentido. No se trata de no hablar nunca, sino de saber cuándo es mejor mantener los pensamientos dentro de tu mente en lugar de dejarlos escapar al mundo exterior. Imagina que tu boca es como una llave de agua y las palabras son el líquido. Cada vez que hablas sin pensarlo, es como abrir la llave sin tener un recipiente para contener el agua. El resultado es inevitable. Se derrama. Las palabras se desbordan y en un instante te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, si pudieras anticipar ese derrame y cerrar la llave antes de que suceda, sería una victoria. Así es como funciona en las conversaciones. El arte de saber cuándo callarse consiste en tener la capacidad de prever lo que puede salir mal. Tu mente debe ser rápida, como un bombero preparado para detener una fuga antes de que cause estragos. Claro, esto no es sencillo. Todos hemos caído en la tentación de hablar sin filtro, de compartir todo lo que pasa por nuestra cabeza. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras palabras no son las correctas? Cuando estamos en medio de una conversación tensa y por impulso, decimos algo que podría haberse quedado en nuestra mente. Lo positivo es que los estoicos, esos sabios que hablaban poco pero siempre con razón, tenían muy claro este principio. Según ellos, el autocontrol es clave para evitar que nuestras palabras nos jueguen una mala pasada. En lugar de hablar sin más, lo que aconsejan es hacer una pausa antes de responder, pensar y reflexionar. Si lo que vas a decir no aporta valor, lo mejor es quedarse callado. ¿Cómo lograrlo? Te sugiero una técnica infalible. Antes de hablar, imagina las posibles consecuencias de tus palabras. Reflexiona sobre cómo te sentirías al final de la conversación si lo que dijiste causara incomodidad. Si aún sientes que es necesario expresarte, hazlo con mesura. Es una práctica que requiere paciencia, como cualquier habilidad que desees perfeccionar. Y cuando logres guardar silencio en una situación en la que antes habrías hablado sin pensar, felicítate, porque en ese momento has vencido la impulsividad. Recuerda al final que hablar no siempre es necesario y que el silencio, cuando es elegido, puede ser la expresión más sabia de todos nuestros pensamientos. A veces, lo mejor es dejar que el silencio haga su trabajo y evitar el arrepentimiento posterior, sabiendo que tu boca, aunque en silencio, está trabajando a tu favor. 6. Paciencia para no explotar. ¿Te ha pasado alguna vez que todo parece ir en tu contra? El tráfico es un caos, tu compañero de trabajo no deja de hablar y como si fuera poco, el vecino decide hacer reformas justo cuando intentas dormir. En esos momentos, la tentación de explotar, lanzar un comentario mordaz o simplemente gritar es grande. Pero, ¿y si existiera una manera de evitar caer en ese impulso? Hay un método para mantener la calma sin necesidad de años de meditación, casi como un monje zen. Lo primero, respira profundo. Lo esencial es comprender que no siempre es necesario reaccionar de inmediato. Y digo necesario, porque siendo honestos, muchas veces lo más inteligente es guardar silencio. Imagina que tus palabras son vapor dentro de una olla a presión. Si dejas que la temperatura suba sin control, cualquier cosa que digas podría ser una explosión que termine quemándote. Cuando alguien o algo pone a prueba tu paciencia, lo mejor es hacer una pausa.
Seguramente has escuchado el consejo de contar hasta 10 antes de reaccionar. Pues bien, no es solo un mito. Es un botón de pausa que te permite evitar respuestas impulsivas, llenas de sarcasmo, ironía o reproches que, aunque te den satisfacción momentánea, pueden traerte consecuencias innecesarias. Este principio fue clave para los estoicos. Enfócate en lo que sí puedes controlar, tus pensamientos y tus palabras. No puedes decidir cómo actúan los demás, pero sí cómo respondes. Si no encuentras una solución inmediata, simplemente respira. Inhala y exhala profundamente 3 veces. Verás cómo, en cuestión de segundos, tu mente se aclara y la situación pierde intensidad. Es como reiniciar tu sistema interno después de un golpe de estrés. En muchas ocasiones, el silencio es la mejor estrategia. No significa rendirse ni ser débil, sino reconocer que no vale la pena avivar una discusión innecesaria. Si no tienes algo constructivo que aportar, optar por el silencio puede evitar que una simple molestia se convierta en un problema mayor. En estos casos, callar no es negarse a dialogar, sino elegir la paz sobre el conflicto. Otra herramienta útil es la empatía. Antes de reaccionar, intenta ponerte en el lugar del otro. Pregúntate, ¿esa persona realmente quiere fastidiarme o simplemente está teniendo un mal día? Comprender el motivo detrás de su actitud puede ayudarte a manejar la situación con mayor serenidad. Los estoicos nos enseñan que al analizar la causa detrás de las acciones ajenas, podemos evitar ser arrastrados por la emoción del momento. Piensa en tu paciencia como un recipiente de agua. Cada molestia es una gota más dentro de él. Si no gestionas bien lo que acumulas, tarde o temprano el agua rebosará y perderás el control. Pero si dejas que el agua fluya poco a poco, sin permitir que se estanque, lograrás manejar mejor tus emociones. La clave está en decidir cuándo liberar la presión, en lugar de dejar que se acumule hasta que te desborde. Ser paciente no es un talento innato, sino una habilidad que se desarrolla con práctica. No permitas que cada pequeña irritación te saque de quicio. Aunque no puedas cambiar lo que sucede a tu alrededor, sí puedes cambiar la manera en que lo enfrentas. Y recuerda, el silencio no siempre es señal de debilidad, sino de sabiduría. A veces, la mejor respuesta no es hablar más, sino pensar mejor. La paciencia, lejos de ser una muestra de fragilidad, es una fortaleza. Como dijo Abraham Maslow, a veces el silencio es la respuesta más poderosa. No todo ruido es necesario. La paciencia es una virtud profundamente subestimada en el mundo moderno. Vivimos en una era donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, y cualquier forma de espera es vista como un obstáculo en lugar de una oportunidad. Sin embargo, el acto de practicar la paciencia tiene un impacto fisiológico y psicológico profundo en nuestro cuerpo y mente, afectando desde los niveles hormonales hasta la manera en que procesamos nuestras emociones y relaciones interpersonales. Cuando elegimos la paciencia sobre la impulsividad, nuestro cuerpo responde de manera diferente a los estímulos del entorno. El sistema nervioso simpático, encargado de la respuesta de lucha o huida, se mantiene en equilibrio en lugar de activarse de inmediato. La paciencia está vinculada a una reducción en la producción de cortisol, el hormona del estrés, lo que disminuye la inflamación, reduce la presión arterial y mejora el bienestar general. A nivel respiratorio, el control consciente de la respiración permite activar el sistema nervioso parasimpático, facilitando el relajamiento y regulando la respuesta emocional ante situaciones que normalmente provocarían ansiedad o frustración. La relación entre la paciencia y la salud mental es igualmente significativa. La impaciencia, al estar vinculada con la ansiedad y el agotamiento emocional, genera un estado de insatisfacción constante. La mente impaciente quiere que las cosas sucedan inmediatamente, lo que crea una sensación de lucha perpetua contra la realidad. Por otro lado, la paciencia está estrechamente conectada con una mentalidad de crecimiento. Quien aprende a ser paciente comprende que el progreso requiere tiempo y esfuerzo, lo que fortalece la autoestima y mejora la capacidad de resolver conflictos sin caer en el desespero. Cultivar la paciencia es una habilidad que puede ser entrenada con ejercicios prácticos. La técnica del espacio entre estímulo y respuesta
ayuda a desarrollar la conciencia plena en el momento antes de reaccionar, lo que permite elegir una respuesta más serena y equilibrada. Ejercicios de mindfulness fortalecen la tolerancia a la frustración, mientras prácticas diarias como la meditación en el tráfico, la espera consciente o la observación de pensamientos sin juzgarlos pueden transformar nuestra manera de experimentar el tiempo y la espera. El tiempo desempeña un papel fundamental en la construcción de la paciencia. La impaciencia nace del deseo de resultados inmediatos, una mentalidad que puede ser cambiada al aprender a valorar los procesos lentos. Actividades como la jardinería, la cocina o el arte nos enseñan la importancia de la paciencia y el gozo del proceso en sí mismo. Los estoicos entendían esto perfectamente, aplicando la disciplina a largo plazo como una herramienta esencial para el desarrollo personal y el éxito. En las relaciones interpersonales, la paciencia es una herramienta inestimable para evitar conflictos innecesarios. La técnica del aplazamiento emocional nos permite tomar distancia antes de responder en una discusión, evitando reacciones impulsivas que pueden dañar la relación. Es crucial diferenciar la paciencia de la sumisión en relaciones tóxicas. Ser paciente no significa tolerar el abuso, sino gestionar las emociones con inteligencia. La paciencia nos ayuda a comunicarnos de manera asertiva, expresando nuestras necesidades sin caer en explosiones emocionales. En una era de inmediatismo, entrenar la paciencia es un desafío. Las redes sociales, las entregas instantáneas y la constante estimulación digital nos han acostumbrado a obtener todo en el instante, reduciendo nuestra capacidad de esperar. Combatir esta tendencia requiere técnicas conscientes, como establecer límites en el uso de la tecnología y practicar la gratificación diferida. Aprender a postergar la recompensa no solo fortalece la autodisciplina, sino que también aumenta la satisfacción a largo plazo en diversos aspectos de la vida. La historia nos ofrece ejemplos inspiradores de paciencia transformadora. Figuras como Marco Aurelio, que gobernó con ecuanimidad en tiempos de crisis, o líderes como Gandhi y Nelson Mandela, que utilizaron la paciencia como estrategia para conseguir cambios profundos, nos muestran el poder de la perseverancia. En innumerables ocasiones, la paciencia ha conducido a mejores resultados que la reacción impulsiva, demostrando que la espera consciente no es pasividad, sino una forma poderosa de actuar con sabiduría y propósito. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la habilidad de hacerlo con una actitud positiva y enfocada. Es un músculo que puede ser entrenado, una herramienta que transforma la manera en que enfrentamos la vida y un principio fundamental para alcanzar la plenitud y el bienestar. En un mundo que nos empuja constantemente hacia la rapidez, la paciencia se convierte en un acto revolucionario de resistencia y fortaleza. 7. Callar es para sabios. En la era digital, donde todos parecen tener algo que decir, donde las redes sociales son una fiesta interminable de opiniones, muchas veces vacías, callar se ha convertido en un arte raro, y no hablo de ese silencio incómodo en una conversación, o de los momentos en que te quedas sin palabras. Hablo del verdadero poder de quedarse callado, ese que los sabios desde los tiempos de los estoicos nos enseñaron. Es una herramienta tan potente que, si consigues entenderla y dominarla, te volverás más sabio que aquellos que creen que el volumen de su voz les da la razón. Vivimos rodeados de ruido, el incesante zumbido de notificaciones, las personas lanzando opiniones como si fueran balas de cañón y los expertos de Twitter dando pitidos sobre todo. Es fácil caer en la trampa, ¿verdad? Porque claro, si no opinas sobre todo, parece que estás en modo pasivo, como si no tuvieras algo relevante que decir, pero la realidad es que muchas veces lo más sabio es precisamente no decir nada. Los estoicos, esos filósofos que parecían adelantados a su tiempo, hablaban de algo fundamental, la importancia de controlar lo que decimos y sobre todo, lo que callamos. Epicteto, por ejemplo, nos dejó claro que ni todo lo que pensamos debe ser dicho, no porque nuestras ideas no sean valiosas, sino porque muchas veces compartirlas no hará más que aumentar el caos. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta poderosa. En lugar de gritar junto a la multitud, ¿por qué no tomas un momento para reflexionar antes de opinar? El ruido constante de las redes sociales es como un tren sin frenos. Parece que todo el mundo está corriendo para algún lugar sin saber exactamente para dónde,
Y en medio de todo eso, tú, el que se queda callado, te conviertes en un oasis de calma. Piensa en lo siguiente: el silencio te da espacio para pensar, para observar, para escuchar realmente a los demás, y cuando finalmente decides hablar, lo haces con sabiduría, con claridad y con la certeza de que tus palabras valen más que 1000 gritos vacíos. Imagina que eres un pintor en medio de un lienzo lleno de garabatos. Si te unes a ellos, solo añadirás más caos al caos, pero si te paras y observas, verás cómo puedes hacer algo más simple y bello. Lo mismo ocurre con tus palabras. No siempre es necesario añadir más ruido. A veces el silencio es lo que te permite escuchar lo esencial y responder de forma más efectiva. Así que, la próxima vez que sientas la presión de sumarte a la discusión o de ser el primero en compartir tu opinión, para un momento, piensa, reflexiona y pregúntate si realmente añadir más ruido va a cambiar algo. Aprender a quedarse callado no es sinónimo de pasividad. Al contrario, es una forma de fortalecer tu mente y tu claridad. A veces, las respuestas más sabias son las que nunca son dichas. Graba a fuego esto que te voy a decir, mi amigo, y es que el silencio es elocuente porque habla cuando las palabras no son necesarias. El silencio es mucho más que la ausencia de palabras. Es una herramienta poderosa que, cuando es dominada, puede convertirse en un arma estratégica en múltiples áreas de la vida. En una sociedad donde el inmediatismo y el ruido predominan, aprender a callar se ha vuelto un arte que distingue a los sabios de los imprudentes. Callar no significa ignorar ni someterse, sino saber cuándo hablar y cuándo el silencio es la mejor respuesta. Los líderes, negociadores y estrategas han entendido hace siglos que quien habla menos, escucha más, y quien escucha más, tiene la ventaja. En una conversación, quien se precipita a hablar con ansiedad por rellenar el vacío, suele revelar más de lo necesario. En cambio, quien domina el arte del silencio, obtiene información, analiza, observa, y cuando finalmente decide hablar, su mensaje es claro y certero. En los negocios, en la política y hasta en la vida personal, el silencio otorga poder. La inteligencia emocional también está intrínsecamente conectada con la capacidad de permanecer en silencio. Las emociones, cuando no son reguladas, nos llevan a respuestas impulsivas de las que muchas veces nos arrepentimos. Quien domina el silencio ha aprendido a pausar antes de reaccionar, a evitar palabras lanzadas con rabia o frustración. En una discusión, quien sabe callar y escuchar tiene más probabilidades de entender la situación con objetividad y actuar de manera estratégica en lugar de impulsiva. Callar en el momento adecuado es señal de madurez y autocontrol. Otro de los rasgos de quien domina el silencio es la confianza en sí mismos. La inseguridad empuja a muchas personas a demostrar constantemente lo que saben, a querer tener la última palabra, a temer los espacios vacíos en una conversación. Sin embargo, quien realmente es seguro de sí mismo no siente la necesidad de hablar en exceso. Sabe que sus acciones hablan por él, que su presencia comunica más que cualquier palabra apresurada. Un líder, un sabio, un verdadero conocedor no busca convencer a través del ruido, sino con su postura y con sus decisiones. Enfrentar provocaciones con silencio es otra prueba de inteligencia y autocontrol. En muchas ocasiones, responder a la crítica o a los ataques solo alimenta el fuego del conflicto. Quien domina el silencio tiene la habilidad de no reaccionar cuando no es necesario. No porque no tenga respuesta, sino porque sabe que el silencio es más poderoso que una réplica innecesaria. Enfrentar una ofensa con una sonrisa calma, con una mirada serena o simplemente sin responder, deja al agresor sin terreno donde seguir atacando. No hay mayor frustración para quien busca provocar que toparse con la indiferencia. En el ámbito de la comunicación no verbal, el silencio también tiene un impacto profundo. Una pausa bien utilizada en un discurso puede generar expectativa, hacer que las palabras que siguen sean aún más poderosas. En las conversaciones, una mirada, un gesto, el simple hecho de no interrumpir, pueden transmitir mucho más que una torrente de palabras. Hay veces en que el silencio se convierte en un mensaje más claro que cualquier explicación. En un mundo ruidoso, el silencio se ha convertido en un bien escaso. Estamos constantemente bombardeados con información, entretenimiento, noticias y opiniones ajenas.
Todo este ruido externo impide la verdadera reflexión. Quien no encuentra momentos de silencio en su vida, difícilmente puede profundizar en sus pensamientos. La creatividad, la claridad mental y la verdadera toma de decisiones nacen en la calma. En la antigüedad, los filósofos buscaban el retiro, el aislamiento, no como una fuga, sino como un espacio para descubrir verdades que solo pueden surgir en la quietud. Asimismo, el silencio es un portal hacia el autoconocimiento. Aprender a estar solo en silencio, sin distracciones, sin estímulos externos, nos obliga a confrontarnos con nosotros mismos. En la ausencia de ruido, emergen pensamientos que frecuentemente evitamos. Reflexionar en silencio nos permite entender nuestras emociones, analizar nuestras decisiones y conectar con nuestra esencia de una manera que el ruido externo no permite. Las grandes mentes de la historia practicaron el silencio como una herramienta de poder. Marco Aurelio, en su práctica del estoicismo, entendía la importancia de la pausa y de la reflexión antes de actuar. Steve Jobs, en su minimalismo y enfoque, valoraba el espacio para pensar sin interrupciones. Los monjes budistas han comprendido hace siglos que en el silencio se encuentra la verdadera sabiduría. Todos ellos han demostrado que callar no es un signo de debilidad, sino de fuerza. Finalmente, el silencio nos ayuda a filtrar las conversaciones realmente valiosas. En una era donde todos hablan y opinan sin cesar, pocos escuchan de verdad. Hablar menos y escuchar más permite que nuestras interacciones sean más profundas y significativas. Cuando no sentimos la necesidad de rellenar cada espacio con palabras, comenzamos a notar lo que realmente importa. Y en ese filtro, en esa selección cuidadosa de palabras, encontramos la esencia de la comunicación auténtica. En conclusión, el silencio es una estrategia de poder, una manifestación de inteligencia emocional, un signo de confianza y una herramienta de comunicación efectiva. Quien aprende a callar cuando es necesario, a escuchar más de lo que habla y a valorar la quietud en un mundo ruidoso, posee una ventaja sobre aquellos que viven esclavos de la urgencia de hablar. En el arte de callar reside un poder que pocos saben aprovechar, pero que bien utilizado puede transformar la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. 8. Domina el silencio incómodo. Ese silencio que se instala en el ambiente, volviéndolo denso, casi palpable, como si flotaras en una burbuja cargada de tensiones no expresadas. ¿Te ha pasado? Seguro que sí. Todos hemos estado ahí, en ese instante incómodo donde las palabras parecen haberse evaporado, y sientes que el universo entero espera que digas algo, cualquier cosa. Y sin embargo, ahí estás, conteniéndote, sintiendo la presión de llenar ese vacío con lo que sea, con tal de no quedar como alguien extraño. Pero, ¿y si te dijera que el silencio no es un enemigo ni un problema que deba resolverse de inmediato? Aunque incomode, no es el fin del mundo. Es simplemente un recordatorio de que no todo momento requiere ser invadido por palabras. Aprender a permanecer en silencio puede parecer un reto, sobre todo cuando sientes que la necesidad de hablar surge como un reflejo involuntario, como una válvula de escape ante la incertidumbre. ¿Por qué nos cuesta tanto resistir la tentación de decir algo sin pensar? La razón está en nuestro miedo al vacío. No sabemos cómo manejarlo, y en lugar de permitir que el silencio tenga su propio peso, lo cubrimos con ruido innecesario. Aquí es donde la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva valiosa. El verdadero dominio de uno mismo incluye el control sobre lo que decimos. Los estoicos no veían el silencio como algo incómodo, sino como una oportunidad de introspección. Mientras que en nuestra sociedad actual existe la creencia de que siempre hay que hablar, ellos entendían que el poder real reside en la calma, en la capacidad de no ceder ante la presión de llenar cada espacio con palabras impulsivas. Si alguna vez te encuentras en una de esas situaciones donde el silencio parece volverse más pesado que el aire, recuerda que no hay nada que temer. No va a tragarte la tierra si decides dejar que el momento fluya sin forzar una conversación. De hecho, el silencio es un respiro necesario, un espacio que permite que las emociones y los pensamientos se asienten. No hay prisa, no hay obligación de hablar solo por evitar el vacío. Respira hondo y comprende que el mundo no necesita de tu intervención constante.
Si sientes la urgencia de romper el silencio con cualquier ocurrencia, haz una pausa. No estás ahí para impresionar a nadie con frases de relleno. A veces, el mejor acto de comunicación es simplemente escuchar y estar presente. Y si sientes que el silencio se convierte en una presencia incómoda, antes de soltar cualquier palabra, pregúntate, ¿es realmente necesario hablar en este momento? Si tienes algo valioso que aportar, adelante. Pero si lo único que quieres es evitar el vacío, tal vez sea mejor guardar silencio. Créeme, tu mente te lo agradecerá. Si tomas un instante para observar, te darás cuenta de que, en muchas ocasiones, el silencio dice más que cualquier palabra. La próxima vez que te enfrentes a ese vacío incómodo, en lugar de verlo como un problema, imagina que estás en un retiro estoico. Si aquellos filósofos podían pasar horas en silencio sin angustiarse, ¿por qué no podrías soportar unos minutos sin hablar? No necesitas justificarte ni ceder al nerviosismo de llenar cada espacio con palabras innecesarias. Aprender a callar no es una limitación, sino una muestra de sabiduría. Escuchar más, hablar menos. No solo a los demás, sino a ti mismo. Cuando dejas de hablar por inercia, te das cuenta de que el mundo sigue girando sin tu intervención constante. Así que la próxima vez que enfrentes un silencio incómodo, respira. No te apresures a decir algo solo por evitar la sensación de vacío. El silencio no es tu adversario, sino un aliado para una comunicación más profunda y consciente. Al final, la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en lo que decimos, sino en lo que elegimos callar. Como bien dijo Séneca, el silencio no es ausencia, es el espacio donde se encuentran las respuestas. El silencio ha sido, desde tiempos inmemoriales, una de las herramientas más poderosas de quien domina el arte de la influencia y del liderazgo. Frecuentemente se asocia el poder con la oratoria, con la capacidad de hablar con elocuencia y convencer a las masas, pero los líderes más astutos saben que el verdadero dominio no reside únicamente en lo que se dice, sino también en lo que se omite. Figuras históricas como Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln o incluso Napoleón Bonaparte han entendido que el silencio bien empleado puede ser más contundente que un discurso grandilocuente. La diferencia entre el silencio incómodo y el silencio estratégico reside en la intención detrás de él. Mientras que el primero surge de la inseguridad o de la falta de respuestas, el segundo se ejerce con plena conciencia, como una pausa calculada que obliga a los demás a prestar atención. En la política, en los negocios y en las relaciones interpersonales, el silencio es un acto de poder. Es la decisión deliberada de no rellenar el espacio con palabras innecesarias, permitiendo que los demás revelen más de sí mismos en su intento de rellenar el vacío. El lenguaje corporal desempeña un papel crucial cuando se utiliza el silencio como herramienta de influencia. Un individuo que guarda silencio con una postura erguida y una mirada firme transmite confianza y control. La ausencia de palabras, acompañada de una expresión serena, puede ser más persuasiva que un sinfín de explicaciones. Los grandes oradores han comprendido la importancia de las pausas. En lugar de hablar sin cesar, hacen uso del silencio para enfatizar sus ideas y dar mayor peso a su mensaje. Además del impacto en la comunicación externa, el silencio es una poderosa herramienta para el pensamiento crítico. En un mundo donde se premia la rapidez de respuesta, aquellos que toman un momento para reflexionar antes de hablar poseen una ventaja significativa. El silencio permite procesar la información, evaluar diferentes perspectivas y tomar decisiones más acertadas. Resistir a la impulsividad de hablar sin reflexión es una muestra de inteligencia y madurez, una habilidad que los verdaderos líderes cultivan con esmero. En el ámbito interpersonal, el silencio puede fortalecer una relación en lugar de debilitarla. Entre personas con confianza mutua, los silencios no son incómodos, sino cómplices. En las negociaciones, saber cuándo callar puede ser el factor determinante entre obtener lo que se desea o ceder ante la presión del otro. En discusiones emocionales, el silencio puede desarmar a un adversario más rápido que un contraataque verbal. No responder de inmediato a una provocación, sino permitir que el silencio haga su trabajo, es un signo de autocontrol y dominio emocional. La madurez emocional se refleja en la capacidad de guardar silencio cuando es necesario.
No reaccionar de inmediato ante un insulto o una provocación demuestra seguridad y serenidad. En muchas situaciones, la mejor respuesta es el silencio, pues evita conflictos innecesarios y frena el ciclo de la reactividad. Callar no es signo de debilidad, sino de inteligencia estratégica. La persona que elige cuándo hablar y cuándo guardar silencio tiene el control de la conversación y, en muchos casos, de la situación en general. A nivel personal, el silencio es una puerta hacia el autoconocimiento. En la era de la distracción constante, donde el ruido externo compite por nuestra atención a cada momento, encontrar momentos de silencio se ha convertido en un acto revolucionario. La introspección, la meditación y el mindfulness se basan en la capacidad de aceptar y valorar el silencio. Quien aprende a sentirse cómodo en la quietud desarrolla una estabilidad emocional más profunda, pues ha cultivado la habilidad de estar consigo mismos sin necesidad de estímulos externos. La sociedad moderna ha reducido nuestra tolerancia al silencio. La hiperconectividad nos ha llevado a un punto en que sentimos la necesidad de rellenar cada momento con ruido, sea mediante conversaciones triviales, redes sociales o entretenimiento constante. Sin embargo, este exceso de estímulos tiene un coste en nuestra salud mental, generando ansiedad y agotamiento. Recuperar momentos de silencio en la rutina diaria es un acto de autocuidado que nos permite recargar energías y refocar nuestra atención en lo que es verdaderamente importante. A lo largo de la historia, diversas filosofías han exaltado el valor del silencio. En el estoicismo, el silencio es visto como una forma de autodisciplina y control de las emociones. En el budismo, se considera una vía hacia la iluminación y la sabiduría. Grandes pensadores como Marco Aurelio, Lao Tse y Friedrich Nietzsche han reflexionado sobre la importancia de callar cuando las palabras no añaden valor. En muchos momentos cruciales de la historia, el silencio ha cambiado el curso de los acontecimientos. Un gesto sin palabras ha detenido conflictos. Una pausa estratégica ha determinado el rumbo de una negociación. Una ausencia de respuesta ha demostrado más fuerza que 1000 discursos. El silencio, lejos de ser una ausencia de comunicación, es una herramienta poderosa de influencia, reflexión y crecimiento personal. En un mundo que premia el ruido y el inmediatismo, quien domina el arte de callar posee una ventaja inestimable. Porque a veces, el poder no está en lo que se dice, sino en lo que se deja sin decir. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. 9. El silencio contra el drama. A veces la vida se asemeja a una obra de teatro en la que todos interpretan un papel y tú pareces solo un espectador. Pero no es así. En realidad, te asignan un rol secundario, el del consejero, el que siempre tiene algo que decir o una solución para cada problema. Te piden opinión sobre asuntos irrelevantes, como si tu voz pudiera resolver todos los conflictos. Y tú, acostumbrado a hablar con claridad, respondes sin dudar. La paradoja es que en muchas ocasiones, lo más inteligente no es hablar, sino callar. Si observamos a los estoicos como Séneca o Epicteto, encontramos que el silencio era una de sus herramientas más poderosas para preservar la paz mental y evitar la interferencia del ruido externo. No desperdiciaban palabras ni se sumergían en discusiones innecesarias. Comprendían que no todo merece una opinión y que saber guardar silencio es un acto de sabiduría. Imagínate en una reunión donde alguien hace un comentario incómodo. Sientes el impulso de responder, de corregir, de demostrar que tienes razón. Pero, ¿realmente vale la pena? Muchas veces, intervenir solo aviva el fuego, alimenta los chismes y multiplica los problemas. Al final, lo único que logras es enredarte en situaciones ajenas que nunca debieron ser tuyas. Lo más sensato es dejar que las cosas pasen sin involucrarte en aquello que no te aporta. La próxima vez que sientas la tentación de opinar sobre algo que no requiere tu participación, hazte esta pregunta. ¿Esto realmente necesita mi energía? Si la respuesta es no, sigue el ejemplo de los estoicos y conserva tu paz. No todo merece ser discutido,
Y en muchas ocasiones, el silencio es la respuesta más poderosa. Piensa en el chisme como un virus. Si no lo escuchas, no te afecta. Si no te involucras, no te contagias. Entonces, ¿por qué alimentar algo que solo existe si le das atención? Permanece firme, como una roca que no se deja arrastrar por las olas del drama. Esto no significa volverse indiferente. Expresar opiniones es importante cuando el momento y el contexto lo ameritan. Pero en cuestiones triviales, enredos innecesarios o discusiones sin sentido, el silencio es tu mejor aliado. A veces, la verdadera valentía no está en decir más, sino en saber cuándo callar. La vida no es una competencia de discursos, sino un camino hacia la serenidad. Y parte de ese camino implica aprender a elegir las batallas que realmente importan. Las palabras tienen poder, sí, pero el silencio también lo tiene. En lugar de ser parte del ruido, elige ser quien preserva su tranquilidad sin dejarse arrastrar por el caos ajeno. Los sabios lo sabían bien. No todo merece una respuesta. Como bien decía Viktor Frankl, si callas cuando podrías hablar, habrás ganado una batalla en tu propia paz. El silencio es una de las herramientas más poderosas para filtrar la energía que nos rodea. Ni todo lo que llega a nuestros oídos merece una respuesta, y en esa elección de callar reside un inmenso poder. Al practicar el silencio, evitamos absorber la negatividad ajena y nos protegemos de aquellas palabras que, más que añadir, desgastan. La vida está llena de conversaciones innecesarias, discusiones vacías y opiniones que no requieren una respuesta inmediata. Cuando aprendemos a callar, nos damos la oportunidad de observar, reflexionar y conservar nuestro equilibrio emocional. En las relaciones interpersonales, el silencio adquiere un valor aún mayor. En muchas ocasiones, una pausa o la ausencia de respuesta puede generar más impacto que una discusión interminable. El silencio obliga a la otra persona a confrontarse con sus propias palabras, a reflexionar sobre su actitud y a considerar nuevas perspectivas. En lugar de caer en un círculo vicioso de reproches y justificaciones, el silencio bien utilizado permite que las emociones asienten y que las verdades afloren sin la interferencia del ruido emocional. Es importante diferenciar entre el silencio estratégico y la indiferencia. Guardar silencio no significa ignorar ni desentenderse, sino seleccionar cuidadosamente los momentos en que nuestra intervención es realmente necesaria. La indiferencia transmite frialdad y desapego, mientras que el silencio estratégico es un acto de inteligencia emocional. Saber cuándo callar y cuándo hablar es una de las claves para gestionar de manera efectiva nuestras interacciones con los demás. El ego es, en muchas ocasiones, el motor que impulsa nuestra necesidad de responder. Queremos ser escuchados, demostrar nuestra inteligencia o imponer nuestro punto de vista. Sin embargo, muchas de estas respuestas surgen más del deseo de validación que de una verdadera necesidad de comunicación. Cuando practicamos el silencio, nos damos cuenta de cuánto de nuestro discurso está impulsado por el ego y cuánto realmente añade valor. Controlar el impulso de responder nos permite actuar con mayor sabiduría y evitar conflictos innecesarios. Además, el silencio es una herramienta inestimable para evaluar las intenciones ajenas. Cuando dejamos que alguien hable sin interrupción, su discurso revela más de sí mismo que cualquier confrontación directa. En una conversación, quien habla demasiado suele mostrar sus verdaderas intenciones, sus inseguridades y sus intereses ocultos. Escuchar más y hablar menos nos da la ventaja de conocer mejor a quienes nos rodean sin exponernos innecesariamente. A lo largo de la historia, muchos líderes han utilizado el silencio a su favor. Marco Aurelio, Gandhi, Nelson Mandela y otros grandes estrategas han entendido que el silencio no es pasividad, sino una forma de control. En momentos de crisis, en debates políticos o en negociaciones cruciales, guardar silencio puede desestabilizar al oponente, obligarlo a revelar más información o incluso hacer que reconsidere su postura. Un silencio bien colocado es un mensaje en sí mismo, cargado de significado y estrategia. La paciencia es una aliada fundamental del silencio. Cuando enfrentamos provocaciones, el instinto inmediato suele ser responder con la misma intensidad. Sin embargo, el silencio en esos momentos no es señal de debilidad, sino de autocontrol. La paciencia nos permite elegir nuestras batallas
y evitar desgastarnos en discusiones innecesarias. Un momento de silencio puede ahorrarnos horas de arrepentimiento por palabras dichas en un arrebato de emoción. Practicar el silencio consciente en la vida diaria implica más que simplemente no hablar. Se trata de desarrollar una actitud interna de desapego ante el ruido externo. En lugar de reaccionar impulsivamente ante cada estímulo, podemos aprender a respirar, a reflexionar antes de responder y a valorar si nuestras palabras realmente añaden algo al momento. Este tipo de práctica nos ayuda a ser más conscientes de nuestro entorno y de nuestras emociones, permitiéndonos actuar con mayor claridad y propósito. En la ausencia de palabras externas, podemos escuchar nuestra voz interior. Muchas veces, el ruido del mundo nos impide conectar con nosotros mismos. El silencio nos permite explorar nuestras emociones, entender nuestras necesidades y tomar decisiones desde un lugar de mayor autenticidad. La introspección es imposible en medio del caos. Por eso, buscar momentos de silencio es una manera de profundizar en nuestro autoconocimiento y bienestar. Sin embargo, aunque el silencio sea una herramienta poderosa, también es fundamental saber cuándo romperlo. Hay momentos en que hablar es necesario, cuando se trata de defender valores, de establecer límites o de proteger a alguien de una injusticia. Aprender a discernir cuándo el silencio es la mejor respuesta y cuándo es necesario alzar la voz es una habilidad esencial en la vida. No se trata de callar siempre, sino de hacerlo con sabiduría y propósito. El silencio es un arte. Nos permite proteger nuestra energía, comunicarnos de manera más efectiva, conocer mejor a los demás y a nosotros mismos. Practicarlo conscientemente transforma nuestra forma de relacionarnos con el mundo y nos otorga un poder sutil pero inmenso. En un mundo donde el ruido predomina, quien domina el silencio encuentra la verdadera clareza. 10. No respondas a todo. La vida muchas veces se siente como una serie de pequeños desafíos diarios, ¿no es así? Desde ese café que accidentalmente se derrama en la mañana hasta ese correo de trabajo repleto de tareas sin sentido. Pero aquí está la clave. No todas las batallas están hechas para ti, y muchas ni siquiera merecen tu atención, mucho menos una respuesta. Si alguna vez te has encontrado envuelto en discusiones sin sentido o situaciones en las que el silencio habría sido la mejor opción, seguramente sabes de lo que hablo. Es aquí donde entra en juego el estoicismo, una filosofía ancestral que nos enseña a enfocarnos únicamente en aquello que podemos controlar y a soltar lo que no está en nuestras manos. Pero, ¿por qué sentimos siempre la necesidad de responder? Porque vivimos en una sociedad donde parece que todo comentario debe ser replicado, toda crítica debe ser debatida y cada palabra necesita una reacción inmediata. Sin embargo, ¿y si te dijera que no todo merece tu energía? Hay momentos en los que el silencio se convierte en tu mejor respuesta. ¿Para qué gastar tiempo en discusiones estériles cuando simplemente puedes elegir no participar? No todo lo que alguien diga o haga requiere tu intervención. Existen provocaciones innecesarias, comentarios malintencionados y personas que simplemente buscan atención sin aportar nada de valor. ¿Y qué sucede cuando decides involucrarte? Terminas desgastándote. A veces la mejor manera de ganar una batalla es no peleándola. Los estoicos comprendían esto a la perfección. No puedes controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí la forma en que eliges reaccionar. Entonces, ¿por qué no ejercitar el arte del silencio? La clave está en seleccionar con cuidado tus batallas. No todas las críticas o comentarios necesitan una réplica. Aprende a distinguir aquellas conversaciones que realmente aportan algo positivo a tu vida de aquellas que solo consumen tu energía sin sentido. Si alguien lanza una provocación sin fundamento, ¿realmente merece tu tiempo y esfuerzo? Probablemente no. El silencio es una herramienta poderosa, una muestra de autocontrol y un recordatorio de que no siempre tienes que formar parte del ruido. A veces, las mejores decisiones surgen no en medio del caos, sino en esos momentos de reflexión en los que te preguntas, ¿vale la pena esta confrontación? Si la respuesta es no, entonces no pierdas tu tiempo. La verdadera inteligencia radica en saber cuándo hablar y cuándo callar. Dominar el arte del silencio es una habilidad invaluable. No significa ser sumiso ni evitar conflictos a toda costa, sino aprender a discernir entre lo que realmente importa y lo que no.
Al final del día, la paz mental es tuya, y solo tú decides en qué invertir tu energía. Así que la próxima vez que sientas la tentación de responder a algo irrelevante, recuerda, a veces la mejor respuesta es el silencio. Como bien decía Marco Aurelio en sus meditaciones, quien domina su lengua, domina su destino. El silencio, lejos de ser una simple ausencia de palabras, es una herramienta poderosa que, utilizada con sabiduría, puede convertirse en una estrategia de poder. En un mundo donde el inmediatismo y la hipercomunicación dominan las interacciones, quien sabe callar en el momento oportuno posee una ventaja estratégica sobre quien reacciona impulsivamente. Cada palabra que pronunciamos implica una inversión de energía emocional. Responder a cada crítica, cada provocación o cada comentario innecesario es desgastante y en muchas ocasiones improductivo. La capacidad de seleccionar lo que merece nuestra atención y lo que es mejor ignorar es una muestra de autocontrol y madurez emocional. Ni todo merece una respuesta, y muchas veces el mayor acto de poder es eludir una confrontación innecesaria. Para diferenciar entre una respuesta necesaria y una dispensable, es útil preguntarnos, ¿cambiará en algo esta discusión si yo intervengo? ¿Esta persona realmente está dispuesta a escuchar o solo busca provocar? Swing, ¿mi respuesta añadirá valor o solo alimentará una disputa? Estas simples preguntas pueden evitar que caigamos en diálogos vacíos o en debates que solo drenan nuestra energía sin producir ningún beneficio real. En las relaciones personales, el silencio puede ser más contundente que cualquier palabra. Cuando alguien intenta manipularte, provocarte o imponer su punto de vista, no darle el reconocimiento de una respuesta puede ser la manera más efectiva de neutralizar su influencia. La ausencia de reacción no es debilidad, sino una forma de reafirmar tu control sobre la situación. En lugar de ser arrastrado por la inercia de la confrontación, tú eliges mantener tu centro y tu paz. Las reacciones emocionales impulsivas, en cambio, pueden jugar en contra de nosotros. En el calor del momento, es fácil decir cosas de las que luego nos arrepentimos, reaccionar de manera exagerada o dar información que puede ser usada contra nosotros. Practicar la pausa antes de hablar nos permite evaluar la situación con claridad y responder desde un lugar de fortaleza, en lugar de debilidad. A lo largo de la historia, grandes líderes han demostrado el poder del silencio. Marco Aurelio, Epicteto y otros pensadores estoicos promovían la idea de no reaccionar ante provocaciones innecesarias. Sabían que el dominio de la palabra comienza con el dominio del silencio. En tiempos más recientes, figuras como Mahatma Gandhi o Nelson Mandela han usado el silencio como una herramienta de resistencia y poder. Han comprendido que la fuerza no siempre está en la respuesta inmediata, sino en la capacidad de esperar, observar y actuar solo cuando realmente es necesario. Sin embargo, en la sociedad actual, donde la superexposición y la necesidad de opinar sobre todo parecen la norma, el silencio puede ser interpretado erróneamente como debilidad o indiferencia. En redes sociales, se espera que reaccionemos a cada noticia, comentario o crítica, pero quienes consiguen resistir a esa presión y mantener su propia autonomía comunicativa son los que realmente dominan su discurso. No reaccionar por impulso es un acto de rebeldía contra una cultura que premia el inmediatismo por encima de la reflexión. Para desarrollar esta capacidad de resistencia emocional, es fundamental entrenar la paciencia y la tolerancia ante la provocación. La filosofía estoica sugiere prácticas como la visualización negativa, anticipar escenarios en que seremos desafiados para prepararnos mentalmente, la respiración consciente y la postergación de la respuesta. Estas técnicas nos ayudan a fortalecernos emocionalmente y a no caer en trampas que nos alejan de nuestros objetivos. El silencio también es una herramienta de introspección. No responder de inmediato nos da el tiempo necesario para procesar la información y tomar mejores decisiones. Frecuentemente, las respuestas impulsivas nos conducen por caminos equivocados, mientras que el silencio nos permite evaluar opciones con mayor claridad y actuar desde la estrategia en lugar de la reacción. Finalmente, en la resolución de conflictos, el silencio puede generar un efecto poderoso. Al abstenernos de responder a una provocación o a una acusación injusta, dejamos que la otra persona se confronte con sus propias palabras.
La ausencia de confrontación puede generar en el otro una reflexión más profunda que cualquier argumento que podamos ofrecer. En muchos casos, el peso del propio discurso recae sobre quien lo pronuncia y el silencio se convierte en el mejor espejo para que el otro vea sus propias incoherencias. Aprender a usar el silencio como estrategia de poder no significa nunca hablar ni evitar toda confrontación, sino elegir conscientemente cuándo, cómo y para qué nos comunicamos. Es comprender que ni todo merece nuestra energía y que muchas veces el verdadero poder reside en la capacidad de callar cuando es necesario. En ese espacio de quietud, donde no se responde por impulso sino por decisión, se encuentra la verdadera fortaleza. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoico_it, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 11. No expliques demasiado. En el arte de la comunicación, las palabras son como pinceladas en un lienzo. Cada una debe estar colocada con intención, sin saturar la imagen con detalles innecesarios. Explicar demasiado es un hábito que, aunque pueda parecer inofensivo o incluso útil, frecuentemente es un reflejo de inseguridad más que de claridad. Cuando sentimos la necesidad de justificar constantemente nuestras acciones, de ofrecer explicaciones largas y detalladas, lo que realmente transmitimos es una falta de confianza en lo que decimos y hacemos. Las personas sabias han comprendido que las palabras tienen peso y que un mensaje breve y claro genera más impacto que un discurso extenso lleno de matices superfluos. No se trata de ser seco o distante, sino de saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga su trabajo. El silencio, lejos de ser un vacío incómodo, es una forma de comunicación en sí mismo. Permite que lo dicho tenga tiempo de asentar, de ser absorbido por la otra persona sin la distracción de aclaraciones innecesarias. En muchas situaciones, al sentirnos cuestionados, entramos en un modo defensivo y comenzamos a explicar demasiado. Hacemos esto por miedo a la desaprobación, por la necesidad de ser entendidos o simplemente por costumbre. Sin embargo, es fundamental darnos cuenta de que no todas las preguntas exigen una respuesta extensa. Muchas veces, las personas preguntan por simple curiosidad, no porque realmente necesiten cada uno de los detalles. Aprender a responder con precisión, sin sobrecargar el mensaje, es una muestra de autoridad y seguridad. Un líder, un maestro, un sabio no desperdicia palabras. Sabe que, en el mundo de la comunicación, lo que se deja sin decir frecuentemente tiene más poder que lo que se verbaliza en exceso. Si lo que dices es claro, no necesitará ser explicado una y otra vez. Y si alguien insiste en no comprender, en muchos casos, es porque no quiere hacerlo. Frecuentemente nos encontramos explicando demasiado porque creemos que, si damos contexto suficiente, conseguiremos cambiar la percepción de los demás sobre nosotros o sobre nuestras decisiones. Pero la realidad es que quien ya ha decidido malinterpretarte lo hará no importa cuántos argumentos ofrezcas. Quien quiere entender, entenderá con pocas palabras. Quien no quiere hacerlo, no cambiará de opinión, aunque dediques horas de explicaciones. Por eso, aprender a confiar en la solidez de nuestras palabras y en la claridad de nuestras acciones es esencial. La seguridad no se demuestra con justificaciones interminables, sino con la firmeza de quien no siente la necesidad de explicar cada detalle. Cuando hablamos con claridad y con convicción, dejamos menos espacio para la duda y transmitimos una autoridad natural. Cultivar esta habilidad implica aprender a reconocer los momentos en que el silencio es más poderoso que una palabra, en que una respuesta breve pero precisa es más efectiva que un discurso extenso. A veces, una mirada, un gesto o un simple "así es" pueden ser más elocuentes que cualquier explicación detallada. Elimina la necesidad de explicar demasiado. Di lo necesario, con claridad y confianza, y deja que el mensaje haga su trabajo. El silencio es una herramienta poderosa en la comunicación, frecuentemente más elocuente que las palabras mismas. En la persuasión, los grandes oradores entienden que las pausas estratégicas no solo enfatizan sus ideas, sino que crean un espacio donde la audiencia puede asimilar la profundidad del mensaje. Un discurso sin pausas se convierte en una torrente de palabras que corre el riesgo de perder su impacto. En cambio, una pausa bien colocada puede hacer que una simple frase resuene en la mente del oyente,
mucho después de haber sido pronunciada. La economía del lenguaje es una cualidad esencial en el liderazgo. Los líderes efectivos saben que la precisión en la comunicación es más valiosa que la verbosidad. En un mundo saturado de información, cada palabra cuenta, y la redundancia no solo es innecesaria, sino contraproducente. Cuando un líder expresa una idea de forma clara y concisa, transmite confianza y autoridad. No hay necesidad de adornos ni de explicaciones excesivas. La claridad en sí misma es una declaración de seguridad. La necesidad de explicarse constantemente suele estar ligada a la ansiedad. Cuando una persona siente la urgencia de justificar cada acción o decisión, frecuentemente es un reflejo de inseguridad emocional. El miedo a ser malinterpretado o juzgado lleva a un exceso de palabras que, lejos de aclarar el mensaje, lo debilitan. La seguridad en sí mismo permite la comodidad con el silencio y la certeza de que no es necesario validar cada pensamiento ante los demás. Es crucial distinguir entre claridad y sobreexplicación. Un mensaje bien estructurado ofrece la información necesaria sin exceder en detalles irrelevantes. La sobreexplicación, en cambio, diluye el punto central y puede llegar a frustrar a quien escucha. La clave está en confiar en la capacidad del otro para entender sin necesidad de detallar todo minuciosamente. Una comunicación efectiva es aquella que deja espacio para la interpretación y la reflexión. El exceso de palabras diluye el impacto de cualquier mensaje. La historia está llena de discursos breves que han cambiado el curso de los acontecimientos. Unas pocas palabras bien escogidas pueden tener un peso inmenso, mientras que una explicación larga y detallada puede perder fuerza en su propia extensión. La concisión no significa falta de profundidad, sino la habilidad de transmitir lo esencial sin distracciones innecesarias. En este sentido, la respuesta breve tiene un poder particular. Una respuesta corta pero firme puede ser más convincente que un argumento elaborado. La claridad y la seguridad en las palabras generan confianza en el oyente. Un sí o un no, dichos con convicción, pueden transmitir más significado que una justificación extensa. Quien domina el arte de la síntesis en la comunicación muestra dominio sobre su propio pensamiento. En las relaciones personales, la economía del lenguaje también tiene un papel importante. La necesidad de justificar cada acción o decisión puede ser un signo de falta de confianza en sí mismo. Explicarse en exceso no solo cansa al otro, sino que transmite la sensación de estar buscando aprobación constante. En cambio, actuar con seguridad y dejar que los hechos hablen por sí mismos fortalece la percepción de una personalidad firme y confiable. La ambigüedad estratégica es un recurso valioso en la comunicación. Ni toda afirmación necesita ser detallada al extremo. A veces, dejar espacio para la interpretación puede ser una táctica poderosa. En el arte de la persuasión, un mensaje que invita a la reflexión suele ser más efectivo que uno que explica todo de manera explícita. Esto permite que el oyente participe activamente en el proceso de comprensión y haga suyo el significado de las palabras. Las mejores lecciones son aquellas que se dejan a la reflexión. Un discurso conciso y profundo despierta la curiosidad y el pensamiento crítico. Cuando una idea se presenta de forma breve pero impactante, la audiencia se ve obligada a rellenarla con su propia interpretación. En este sentido, las palabras se convierten en semillas que germinan en la mente del receptor, en lugar de ser simples enunciados consumidos y olvidados. Por último, la autoconfianza al hablar es el fundamento de una comunicación efectiva. Quien cree en lo que dice no siente la necesidad de adornarlo con explicaciones innecesarias. La seguridad en el propio mensaje se percibe en la firmeza del tono, en la ausencia de justificaciones superfluas y en la capacidad de permitir que el silencio haga su parte. La verdadera persuasión no se consigue con cantidad de palabras, sino con la fuerza que reside en su precisión y en la intención con la que son pronunciadas. 12. La ventaja de ser imprevisible. En la vida, existe una fuerza sutil y poderosa que se revela en la capacidad de no ser totalmente previsible. Cuando se aprende a reservar parte de sí mismo, a elegir cuidadosamente el momento de cada palabra, se descubre un arte casi ancestral, el arte de dejar que el misterio haga su propio trabajo.
Hablar sin pausa puede parecer, a primera vista, la expresión de sinceridad y apertura. Sin embargo, en realidad, exponer cada pensamiento sin filtros equivale a revelar las cartas de una partida antes de tiempo, entregando al mundo una imagen incompleta de la complejidad interior que cada ser posee. En ese espacio sagrado que se crea al callar, se esconde un poder que trasciende lo cotidiano y se convierte en un símbolo de fortaleza y sabiduría. El silencio, lejos de ser una ausencia de comunicación, se transforma en un lenguaje propio, una declaración de que lo más importante reside en aquello que se elige no decir. Es en esa pausa deliberada, en ese instante de reflexión y reserva, donde se genera un halo de misterio que incita al respeto y a la admiración. Las personas que dominan el equilibrio entre la palabra y el silencio consiguen establecer una presencia única, en la que cada gesto y cada pausa cobran un significado profundo. Así, la capacidad de no ser previsible se convierte en una barrera natural contra la manipulación, pues quien se acerca a nosotros se topa con un enigma que desafía la interpretación fácil y les obliga a reconocer la complejidad que nos define. En las interacciones humanas, tanto en el ámbito profesional como en el personal, es frecuente que quien domina el arte de la discreción gane una ventaja casi inestimable. No revelar todos los pensamientos ni todas las emociones de manera inmediata permite que el interlocutor se sienta atraído por la incertidumbre, que desee descifrar el trasfondo oculto en cada silencio. Este halo de misterio se traduce en respeto, porque es imposible subestimar a alguien que, al mismo tiempo que comunica lo esencial, guarda celosamente el resto de su universo interior. El silencio, bien empleado, es tan elocuente como la palabra, y en ese juego sutil, el verdadero poder reside en saber cuándo dejar que la voz interior hable a través de la quietud. La capacidad de mantenerse enigmático no es un signo de debilidad ni de desinterés, sino una declaración de autonomía ante la necesidad de aprobación o comprensión total por parte de los demás. Se trata de una estrategia de autodefensa y de autoconocimiento que permite construir una identidad robusta, imperturbable ante las interpretaciones simplistas y la manipulación. Al optar por comunicar solo lo esencial, se invita a los demás a participar en la construcción del mensaje, a buscar y a imaginar, dejando que su propia percepción colabore en la narrativa. Este intercambio, casi mágico en su dinámica, permite que cada conversación se convierta en un escenario donde el misterio actúa como protector y al mismo tiempo como potencializador de la influencia. El poder de la discreción se extiende más allá de la simple comunicación. Es un modo de vivir que prioriza la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la superficialidad. En un mundo saturado de información y en que cada palabra parece estar a la venta, cultivar el arte del silencio se convierte en un acto de rebelión y autenticidad. Es la manifestación de una seguridad interna que no necesita de constantes justificaciones, sino que se expresa en la firmeza de saber que, en ocasiones, lo no dicho tiene el mismo peso, o incluso mayor, que lo expresado de forma explícita. Al mantener intacta una parte de sí mismo, se preserva la esencia, se fortalece la identidad y se impide que el entorno configure una imagen que no se corresponde con la realidad interna. En última instancia, ser imprevisible se revela como una estrategia integral de desarrollo personal. Es la forma de transformar cada interacción en una experiencia enriquecedora, en la que el enigma personal no es un obstáculo, sino un puente hacia una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que nos rodea. Al aprender a comunicar solo lo esencial, dejamos que la intriga se convierta en una aliada y permitimos que quien se cruza en nuestro camino se tope con la oportunidad de descubrir, poco a poco, la riqueza de una mente que se resiste a ser completamente descifrada. Esta reserva consciente no solo protege de las manipulaciones externas, sino que también nutre una autoconfianza que, al final del día, se manifiesta en el respeto que otros sienten ante la complejidad y la profundidad de una existencia auténtica y cuidadosamente reservada. Desde tiempos inmemoriales, el misterio ha sido una herramienta poderosa de influencia. Figuras históricas y líderes han utilizado el arte de lo inescrutable para cautivar a las masas, mantener el control y proyectar una imagen de dominio. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, era célebre por su capacidad de mantener en suspense a sus generales,
nunca revelando completamente sus intenciones hasta el último momento. Del mismo modo, Nikola Tesla cultivaba un aura de misterio alrededor de su trabajo, generando expectativa y curiosidad en el mundo científico. La imprevisibilidad en sus acciones contribuía a su carisma, haciendo que fuesen percibidos como figuras excepcionales y enigmáticas. La atracción humana hacia lo desconocido es innata. Lo que no se entiende genera intriga y magnetismo. El cine, la literatura y la música han explorado esta fascinación desde siempre. Un personaje con un pasado oculto, una melodía interrumpida en el momento justo, una historia que deja preguntas sin responder. En la vida real, las personas que manejan el misterio con inteligencia suelen generar una aura atractiva a su alrededor, manteniendo el interés de quienes les rodean sin necesidad de sobreexplicarse. En el ámbito social, el silencio es una de las armas más efectivas dentro de la estrategia personal. No reaccionar inmediatamente en conversaciones difíciles otorga una ventaja psicológica. Quien domina el silencio tiene el control del diálogo. Un momento de pausa en una discusión puede hacer que la otra persona revele más de lo que pretendía o incluso que modifique su postura por la incomodidad de la espera. Sin embargo, es crucial diferenciar entre el silencio reflexivo y el evasivo. El primero demuestra profundidad y dominio de la situación, mientras que el segundo puede ser percibido como una falta de respuestas o una muestra de debilidad. En negociaciones y conflictos, la imprevisibilidad se convierte en un factor clave. Un individuo que no es fácilmente previsible tiene mayor margen de maniobra, ya que evita ser encasillado en patrones que los demás pueden explorar contra sí. Sin embargo, esta imprevisibilidad debe ser manejada con cuidado. No se trata de ser errático, sino de generar la suficiente incertidumbre para mantener el control sin perder la confianza de quienes nos rodean. Una respuesta inesperada en el momento oportuno puede cambiar el curso de una situación, rompiendo esquemas preestablecidos y cogiendo por sorpresa a quien creía tener el control. El misterio también es una forma de autoconocimiento. Quien practica la discreción no solo protege su identidad, sino que evita ser reducido a una imagen fija por los demás. La tendencia a revelar demasiado sobre sí mismo puede ser perjudicial, ya que facilita que otros nos encasillen en percepciones limitadas. La introspección y el desarrollo de una visión propia del mundo requieren cierto grado de reserva, permitiendo que el pensamiento evolucione sin la constante influencia externa. En la comunicación, el arte de la pausa puede marcar la diferencia entre un discurso efectivo y uno olvidable. Grandes oradores saben que el silencio en el momento justo es más poderoso que una frase dicha con prisa. Una pausa bien colocada genera expectativa, refuerza el impacto de una idea y permite que el mensaje penetre con mayor profundidad. En contraste, hablar sin parar transmite ansiedad e inseguridad. La paciencia es fundamental para generar intriga y hacer que las palabras sean esperadas con atención. La imprevisibilidad también es una herramienta de autodefensa. En un mundo donde la manipulación es una realidad constante, no ser un libro abierto es una forma de protección. Quien revela demasiado sobre sus intenciones y emociones se convierte en blancos fáciles para quienes buscan aprovecharse de ellos. En entornos hostiles, la capacidad de actuar de manera inesperada puede desarmar intentos de manipulación y poner en jaque a aquellos que creen tener el control sobre nuestras reacciones. En la era digital, la discreción se ha vuelto un recurso escaso. La superexposición en redes sociales diluye el misterio personal, facilitando que cualquiera pueda analizar, prever e incluso explorar nuestras tendencias y debilidades. Mantener el control sobre la propia narrativa requiere ser selectivo con lo que se comparte. Esto no significa desconectarse por completo, sino desarrollar estrategias para compartir lo necesario sin perder la esencia de lo reservado. En un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, lo que no se muestra adquiere un valor especial. El misterio, bien utilizado, es una de las herramientas más poderosas de influencia. No se trata de ser hermético o inaccesible, sino de comprender el poder de la reserva estratégica. En un mundo donde la transparencia absoluta se ha convertido en la norma, conservar un margen de lo desconocido puede ser la clave para destacarse, generar interés y mantener el control sobre nuestra propia historia. 13. La calma antes de hablar.
En un mundo donde la rapidez es frecuentemente confundida con eficacia, donde las respuestas se exigen inmediatas y el silencio parece un vacío incómodo, aprender a hacer una pausa antes de hablar es un arte que pocos dominan. Sin embargo, en esa calma previa a la respuesta se esconde un poder inmenso, la capacidad de elegir qué decir, cómo decirlo y, sobre todo, si es necesario decir algo en absoluto. Callar unos segundos antes de responder no es un signo de debilidad, sino de fortaleza interna. La mente, presa en el torbellino de emociones, suele reaccionar impulsivamente ante las palabras ajenas. Una frase malinterpretada, un tono desafiante o una acusación injusta pueden encender la mecha de una reacción visceral que, si se hubiera esperado unos segundos más, nunca habría visto la luz. Y es que el arrepentimiento, más que por las palabras no dichas, suele venir por aquellas que escaparon sin filtro, arrastradas por la marea del momento. El silencio es un recurso poderoso y en muchas ocasiones es la respuesta más inteligente. En esos segundos de aparente inacción, la mente encuentra espacio para procesar lo que acaba de escuchar, para separar lo relevante de lo superfluo, para descubrir la intención detrás de las palabras ajenas. No es solo cuestión de pensar antes de hablar, sino de sentir antes de responder. Porque en esa pausa, las emociones tienen oportunidad de asentar, de transformarse, de diluirse si es necesario. Lo que parecía una ofensa personal, con un poco de tiempo, puede revelarse como una simple proyección del otro. Lo que parecía una provocación puede no necesitar respuesta alguna. Responder desde la calma no solo evita malentendidos, sino que también transmite inteligencia y autocontrol. Quien habla sin prisa, con palabras medidas y tono sereno, ejerce una influencia que va más allá del contenido de su discurso. La serenidad se impone sobre el alboroto. La pausa capta la atención mejor que la prisa. En el diálogo, aquel que no necesita levantar la voz para ser escuchado es quien realmente domina la conversación. Porque las palabras pronunciadas con serenidad tienen un peso que la reacción impulsiva nunca podrá igualar. El ego, por otro lado, es un enemigo silencioso que se esconde detrás de la necesidad de responder rápido y con vehemencia. Es el ego quien nos empuja a tener la última palabra, a defendernos aunque no haya un ataque real, a demostrar que sabemos más, que tenemos razón, que somos más fuertes. Pero el silencio es el antídoto contra el ego. Callar unos segundos es un acto de humildad y de seguridad en sí mismo. Es comprender que ni todo merece una respuesta inmediata, que ni todo es una batalla a ganar. En esa pausa estratégica, el ego pierde fuerza y la verdadera inteligencia emocional toma el control. No reaccionar inmediatamente es un acto de poder y confianza. La persona que se toma su tiempo antes de hablar demuestra que no es esclava de sus impulsos ni de las expectativas ajenas. No teme el vacío de unos segundos de silencio, porque entiende que en esa pausa se construye el verdadero liderazgo. La pausa no es un signo de duda, sino de dominio sobre sí mismo. Es la diferencia entre alguien que se deja arrastrar por el momento y alguien que elige con conciencia cada una de sus palabras. En última instancia, la calma antes de hablar es un regalo, no solo para sí mismo, sino también para quienes nos rodean. Nos permite construir relaciones más sanas, basadas en la comprensión y no en la reacción. Nos da la oportunidad de entender mejor a los demás y de expresarnos con claridad, sin ser esclavos de nuestras emociones del instante. Nos brinda el poder de elegir nuestras batallas y de decidir cuándo el silencio dice más que cualquier palabra. Porque en el silencio previo a una respuesta se esconde la verdadera sabiduría. En un mundo donde la instantaneidad domina nuestras interacciones, la pausa emerge como una herramienta poderosa de persuasión. En la comunicación, el silencio no es una ausencia, sino más bien una presencia cargada de significado. Cuando bien empleado, él puede potencializar discursos, mejorar la claridad mental y fortalecer nuestra influencia sobre los otros. El uso estratégico del silencio en la persuasión es un arte dominado por los grandes líderes. En sus discursos, figuras como Martin Luther King Jr. o Barack Obama han sabido utilizar pausas para enfatizar sus palabras y generar impacto emocional. Estas pausas permiten que el mensaje resuene en la mente del oyente, dándole tiempo para asimilar su significado
y conectar con la emoción subyacente. La comunicación eficaz no se basa solo en lo que es dicho, sino en cómo se dice, y en los momentos en que se elige no decir nada. Bajo una perspectiva neurocientífica, la pausa tiene efectos significativos en el cerebro. Cuando dedicamos un momento antes de responder, activamos el córtex prefrontal, la región responsable por la toma de decisiones racionales. Esa pausa reduce la influencia de las respuestas impulsivas generadas en la amígdala, la parte del cerebro asociada a las emociones y a la reacción inmediata. La calma que el silencio proporciona nos permite tomar decisiones más acertadas y evitar conflictos innecesarios. En vez de reaccionar, respondemos de manera consciente y estratégica. Sin embargo, ni todo silencio es benéfico. Existe una línea tenue entre el silencio estratégico y la evasión. Mientras la pausa persuasiva es empleada para dar fuerza a un mensaje o controlar una conversación, la evasión implica evitar un tema por miedo, inseguridad o falta de argumentos. En ciertos casos, evitar una conversación necesaria puede generar confusión, desconfianza o hasta mismo agravar conflictos. Es fundamental desarrollar la capacidad de discernir cuándo el silencio es una herramienta de influencia y cuándo él se torna un obstáculo para la comunicación. En la resolución de conflictos, una pausa bien utilizada puede reducir tensiones. En situaciones de negociación, el silencio concede poder, permitiendo que la otra parte revele más informaciones de lo que pretendía compartir. Grandes negociadores han empleado esa técnica para obtener ventajas estratégicas. Un silencio prolongado después de una propuesta puede generar desconforto en el interlocutor, llevándolo a reconsiderar su posición o a ceder en aspectos clave. En discusiones acaloradas, una pausa permite disminuir la intensidad emocional y favorecer un diálogo más constructivo. Entrenar la paciencia antes de hablar es una habilidad que puede ser desarrollada con práctica. Ejercicios de respiración profunda y atención plena ayudan a fortalecer la capacidad de pausar antes de responder. Al tornarnos más conscientes de nuestros impulsos verbales, mejoramos nuestra autoconciencia y evitamos reacciones precipitadas. La meditación y la reflexión personal también desempeñan un papel importante en el desarrollo de una comunicación más serena y eficaz. A lo largo de la historia, el silencio ha cambiado el curso de los acontecimientos. En discursos emblemáticos, como el de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, las pausas cuidadosamente colocadas intensificaron el impacto de sus palabras. En otros casos, líderes han utilizado el silencio como una estrategia para ejercer presión o generar expectativa, volviendo su mensaje aún más poderoso. Dominar el arte del silencio es una característica común en aquellos que han dejado una marca en la historia. En la era digital, donde la velocidad de respuesta se ha vuelto la norma, el silencio continúa siendo una herramienta esencial. Las discusiones en redes sociales suelen ser marcadas por la impulsividad, lo que puede generar malentendidos o conflictos innecesarios. Aprender a responder con calma, en vez de reaccionar de inmediato, permite mantener la inteligencia emocional en la comunicación digital. La pausa antes de escribir un comentario o responder a un mensaje puede evitar confrontaciones innecesarias y fomentar un diálogo más respetuoso y constructivo. En suma, el silencio es mucho más que la ausencia de palabras. Es una manifestación de autocontrol, sabiduría y persuasión. Aquellos que saben manejarlo con maestría consiguen influenciar con mayor eficacia, tomar mejores decisiones y comunicarse de manera más auténtica. En un mundo saturado de ruido, aprender a pausar puede tornarse una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.